Ok, para que lo tomen en consideración, casi siempre voy a estar tratando de pasar listado. Esto me sirve para varias situaciones. Una, pues, para ver su interés. También me permite saber quiénes, pues, se mantienen atentos a la clase con el hecho de activar su cámara. Y la otra, pues, en una tercera posición, si ustedes en dado caso, pues, necesitaran un punto por X o Y razón, pues, esto me sirve para saber si ustedes realmente han estado presentes o no. ¿Por qué motivo? Pues, la primera, su servidor tiene la obligación de enseñarles a ustedes lo mejor posible. Eso me lleva a mí a una gran responsabilidad y es el hecho de prepararme y de prepararlos a ustedes. Eso no es cosa sencilla, no es cosa fácil. Ustedes ya están en su último año, entonces su preparación gira en torno al conocimiento que yo les pueda transmitir y eso solo se puede llevar a cabo a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, que va a ser efectivo en la medida en que catedrático y alumno pongan de su parte. Pero es imposible si el catedrático pone de su parte y el alumno no, o viceversa, si el alumno pone su parte y el catedrático no. Entonces, por ser una responsabilidad en ambas vías, yo sí les quiero pedir a ustedes, como un favor especial, que pongan mucha atención. En su último año, créanme que esto no solo les va a servir para sus privados, sino que también va a ser la herramienta que ustedes van a utilizar para su ejercicio profesional. Si ustedes van al área privada, ustedes tienen que solventar 2 exámenes para poder ser acreedores, para poder ganarse el título de abogado y notario. Y uno de ellos es el notariado. Para ser notarios, ustedes van a ser notarios, tienen que aprobar la fase privada. Y en la fase privada tienen que, obviamente, eh, poder cursar como se debe, por lo menos con un punteo mínimo, el área de notariado para poder ganar. Y el derecho notarial va muy atinente con el derecho civil y por ende pues tienen que manejar los dos. Entonces, sí les voy a solicitar su atención. Si no saben, no se preocupen, pregunten por favor. Yo no me molesto con que pregunten. Y por favor, acá nadie, no se preocupe, Velvet. Acá nadie es tonto por preguntar. Yo soy feliz de que pregunten. ¿Por qué? Porque acá nadie llega sabiéndolo todo. Acá tomen en cuenta que todos, y eso me incluye también a mí, que todos somos en cierta forma faltantes de conocimiento en esta área. No es que no sepamos, no es que seamos tontos, todos somos faltantes de conocimiento. Incluso a mí me sigue haciendo falta. Cuando creo que ya logro un cierto paso, me doy cuenta que el campo del derecho es amplio y me sigue haciendo falta más. Entonces, no hay ningún problema con que ustedes pregunten. No se preocupe, Diego. No hay ningún problema con que ustedes pregunten. Pero si hay problema que ustedes crean saberlo todo y que por ese hecho no pregunten y se queden con las dudas. El quedarse con las dudas únicamente les perjudica a ustedes. ¿Sí? Y es más, me permite o le permite a su servidor que pase un tema dándolo por finalizado sin que ustedes lo hayan comprendido. Entonces, por favor, una de las primeras razones, por lo menos en otros años, los que me han conocido y quizás se han asustado un poco conmigo, es porque yo sí soy un poco estricto en ese sentido, pero sí les pido que ustedes hagan lo posible por poner atención, por seguir los lineamientos, un cuadro de notas donde apuntar, eh, preferible repasar nuevamente, leer sus leyes, libros. Yo les sugiero no solo una bibliografía, sino varias, aunque yo procuro darles y facilitarles todo el conocimiento acá para que no tengan que gastar tanto en libros, pero si aún así lo necesitan, pues es conveniente que lo hagan. Para eso está la ley y para eso están los libros. Entonces, no veo ningún inconveniente en eso.
Y yo voy a tomarme, pues, con toda la dedicación posible, como lo he hecho en otros semestres, que si ustedes necesitan, por alguna razón no tienen un punto claro, puedan escribir, puedan facilitar, y esto pues les va a estar ayudando a ustedes. Ahorita les voy a trasladar un link que es el acceso al grupo de Facebook para que ustedes se puedan agregar. Ahí voy a estar agregando también pequeñas capacitaciones y con ello pues yo esperaría que les facilitara a ustedes mucho más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo me abre la ventana y ya les envío el link. Un segundo. ¿Alguien tenía alguna duda de lo que vimos en la clase pasada? ¿Pregunto o lo doy todo por entendido? Jóvenes. Todo bien, gracias. Mirado todo bien, Dick. Muchas gracias. Todo bien, Link, gracias. Ok. Si no logro activar la cámara es porque me está fallando un poco esto y como no estoy cerca, sí es un poquito complicado, pero voy a tratar de hacer esto lo mejor posible. Entonces no se preocupen, ahorita les voy a trasladar una pizarra y les voy a trasladar una vez el link para que sea más viable la comunicación. ¿Está bien, Lick? Muy amable, gracias, Lick. Gracias, que yo esperaría, de hecho, que ya pudiéramos tener las clases presenciales ustedes, que ya por lo menos en poco tiempo pudiéramos tener las clases presenciales, sería mucho mejor porque podría facilitar un montón de situaciones a nivel proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues, bueno, eso es en lo personal, yo esperaría que eso fuera más factible, esperemos que de una u otra forma, pues, al final se pueda llevar a cabo. Bueno, mientras esto me abre, déjenme saber sus impresiones. ¿Cómo ven ustedes las clases hasta ahora? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Para mí sí estoy aprendiendo bastante, ya que en los otros semestres sí lo habían explicado, pero no a profundidad como usted lo está explicando, y lo cual sí está dejando bastante enseñanza y realmente sí le agradezco porque sí se toma el tiempo usted para explicarnos y que nosotros podamos entender y comprender el tema. Entonces, realmente sí le agradezco su tiempo y la forma en que nos está enseñando. Gracias. Perfecto, perfecto. ¿Y con quiénes? Déjenme saber con qué catedráticos recibieron ustedes el semestre pasado para ver cómo está el nivel de sus conocimientos. ¿Quiénes me pueden decir con quiénes recibieron el semestre pasado? Buenas tardes, licenciado. Yo recibí con la licenciada Menchú y con la licenciada Wendy Camey. Wendy Camey, perfecto. ¿Con alguien más que haya recibido clases con otro catedrático diferente? Con Jorge Mario Quirós. Licenciado, yo con Pacheco, con Carlos López Pacheco. Con el licenciado Juan Carlos López Pacheco. Perfecto. Lick, Pacheco. perdón. ¿Sí? Yo recibí con la licenciada Wendy Camey. Wendy Amelio Camey. Wendy Camey. Okay. Perfecto. Bueno, ¿cómo están sus conocimientos en Derecho Notarial 1 y 2? Me imagino que muy bien entonces.
No sé cómo interpretar ese silencio, sino como muy bien o todavía tienen dudas. Licenciado, en lo personal a mí me ha costado bastante notariado. Es de la clase más difícil que he sentido, la cual he llevado. ¿Por qué la sentí usted difícil? ¿Pueden dejarme entender sus dudas, de pronto su impresión? ¿Por qué para ustedes es difícil el derecho notarial? Porque aún no hemos fomentado una cultura de lectura. Bueno, eso sí es cierto. La lectura es muy importante, sobre todo para el área que ustedes pues pretenden abordar. Tomen en cuenta, es como que ustedes estuvieran realmente enamorando a alguien. Ustedes están interesándose por alguien, pues obviamente eso empieza por escribir, por leer todo lo relacionado a esa persona. Ustedes no pueden pretender enamorar a alguien sin entender todo lo que va a esa persona. Si la persona les interesa tanto, ustedes van a stalkear cualquier situación con tal de saber todo de esa persona. En el caso de las mujeres van a stalkear todo, por lo menos para saber a dónde llegar para que esa persona les empiece a enamorar. En el caso de los hombres, pues tienen que buscar todo lo relacionado a esa persona para saber si les gusta, le gustan, cómo les gustan pues, los varones, qué detalles les gustan, pues en otro sentido, saber que si le gustan las flores, si le gustan los osos, todo ese tipo de situaciones son importantes, porque si no, va a ser imposible, una, que ustedes se enamoren y otra, que la persona o que el derecho también se enamore de ustedes. Esto es un ámbito diferente. Uno se empieza a enamorar cuando le encuentra interés a eso, cuando le empieza a gustar. Entonces, por X o Y razón, eso va en ambas vías. Yo ahorita les estoy pasando el link de derecho notarial, del grupo de derecho notarial, para que ustedes puedan remitir ahí su invitación, hay capacitaciones, es todo un mundo de derecho dentro del grupo de Facebook que ha creado su servidor y un grupo de profesionales para poder apoyarlos. Ahí les mandé el link de invitación a través del chat. Bueno, antes de entrar, sí, yo les voy a pasar diapositivas, Diana, no se preocupe, que esto lo vamos a hacer un poquito entretenido, vamos a utilizar algo de ambas vías. ¿Sí, Natalia? Natalia levantó la mano, dígame. Ok, vean, platicamos un poco, Natalia levantó la mano, pero no ha activado su audio, por favor. Ok, no le escucho nada a Natalia. Tiene levantada la mano, pero no habla. Ok, vean, pues platiquemos un poco de lo que es el derecho notarial antes de entrar en materia, porque lo que se viene es un poco fuerte y necesito que para eso, pues ustedes tengan los conocimientos necesarios. Ah, el derecho notarial, ¿cómo inicia el derecho notarial? Visualícense ustedes en hace muchos años, cuando la sociedad todavía no tenía papel, no tenía nada por escrito. Cuando realmente todavía pues el conocimiento no había en escuelas, no había una formación como tal, sino solo eran grupos de personas que estaban luchando a entenderse. Visualicé entonces la manera en que las personas se ponían a poner de acuerdo entre una y otra, pues necesitaban cubrir ciertas necesidades. Una se dedicaba al campo, se dedicaba a cosechar, otra se dedicaba quizás a hacer un tipo de zapatos para que las personas no se lastimaran los pies. Ahí a otra se dedicaba a hacer instrumentos para poder picar las verduras, poderlas acomodar. Ahí a otra se dedicaba a crear pequeños elementos de piedra para poder facilitar el fuego. Y así, todas esas herramientas, esa necesidad del ser humano, fue permitiendo que entre uno y otro pudieran decir, bueno, yo tengo esta herramienta, tienen la otra, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Esa necesidad de ponerse de acuerdo
para intercambiar herramientas, intercambiar arte, intercambiar conocimientos, fue provocando lo que se conoce como declaración de voluntad o libertad de voluntades. En ese sentido, es importante señalar que eso, como bien no lo podrá indicar Kenia Cervantes, al final lo que provocó fue la necesidad de que se le diera fe, se le diera certeza a esa manifestación de voluntad. Es decir, yo me puse de acuerdo y antes pues era factible que las personas pues al ponerse de acuerdo lo que valiera fuera la palabra. Es decir, Juan José y Patricia del Carmen el día de hoy deciden ponerse de acuerdo y le dice Juan José, préstame 500 quetzales a Patricia. Patricia de buen bien se los entrega. No firman un documento y la pregunta es, ¿en qué están confiando? Patricia está confiando en la palabra de Juan José y Juan José pues le da la palabra a Patricia de que él sí va a cumplir. Pero en sí, ¿qué es lo que, de dónde parte en cierta forma el derecho notarial? ¿De dónde parte esa necesidad de que exista alguien que dé fe de esos acontecimientos? Precisamente un día viene Juan José, le había cumplido perfectamente a Patricia, pero cierto día viene, le vuelve a prestar y ya no se lo paga. ¿Qué sucede entonces ahí? Cuando nace el primer incumplimiento, surge la oposición. ¿Y qué fue lo que se acordó? Los encargados, a las personas que delegaban la facultad de administración, se encuentran con un problema. ¿Cuál fue el acuerdo? Juan José dice, es que mi acuerdo era que yo le iba a pagar cuando pudiera. Yo le puedo pagarle a unos 5 años. Y Patricia dice, no, me dijiste que me ibas a pagar antes. Y me dijiste que me ibas a pagar en 3 semanas, o 3 pagos, o 2 pagos. Y esa situación donde las personas entran en desasosiego en la forma en que han pactado, lo único que posibilita es la necesidad de que alguien más dé certeza de eso. Pero ¿cómo va a dar certeza de eso? Al principio era alguien que no tenía estudios, no tenía mayor conocimiento. Quien venía ante él celebraban ciertas posiciones, ciertas declaraciones de voluntad, pues era el que era al final, pues, declaraba cuáles habían sido sus acuerdos, cuáles habían sido sus convenios. Surge también diferentes manifestaciones de voluntad de estas personas, pero la propia necesidad va creando la base papel. Al principio, pues, esto se hacía en piedras, en otros, bueno, que al final eran los documentos, y poco a poco, conforme van avanzando los eventos históricos, nace el evento papel. Y el evento papel, que de hecho a futuro tiende a desaparecer por los mecanismos electrónicos, pues el elemento papel posibilita que esa declaración de voluntad quede en un documento. No existían los notarios aún, pero la declaración de voluntad ya se manifestaba a través del papel. En el futuro se ve la necesidad de que esa declaración de voluntad fuera ratificada por alguien que realmente conociera el derecho notarial, por alguien que realmente lo entendiera. Y entonces nace la necesidad de profesionalizar a una persona. Y el Estado va a necesitar de esa persona para que dé fe que realmente ese es el acuerdo de voluntades entre entre 2 o más personas. ¿Sí? Nace la base contractual. Producto de todo eso también nace la necesidad de darse rica a aquellos acontecimientos de la vida de la persona, como por ejemplo su nacimiento. Ustedes saben que entre los hechos jurídicos, pues al final los hechos son la generalidad. Ustedes mejor que yo lo conocen cuando vieron derecho civil. Alguien viene el día de hoy, pues se cae. Esa caída, pues no lo lastimó mucho, sino solo con una caída se levantó y se fue. Es un hecho. La propia caída es un hecho. Pero si esa persona se cae, se golpea la cabeza y producto de esa caída fallece, ese ya es un hecho jurídico, porque solo el hecho de la muerte tiene una trascendencia total.
Entonces, en la vida estamos rodeados de hechos y actos jurídicos, de hechos y actos, y hechos y actos jurídicos. Todos necesitan ser regulados por la ley. Por ejemplo, ustedes se levantan temprano, yo deduzco que se bañen, se cepillan los dientes, se arreglan y pues salen a trabajar. Eso deduzco yo. Queda libre pues lo que haga cada uno, pero esos son hechos. Ahora bien, si ustedes se levantan temprano, ustedes van a cumplir una jornada laboral, ese cumplimiento de la jornada laboral ya son actos, son hechos y actos jurídicos, ya tiene una trascendencia legal, ¿sí? Entonces, a través de la historia van haciendo la necesidad de regular ciertos actos de la vida del ser humano, como lo son el nacimiento, el matrimonio, incluso el divorcio, el reconocimiento de hijos, tanto cuando ya el hijo pues ha nacido como cuando la madre todavía está preñada, cuando de pronto aparece alguien y no se sabe, ya sea porque sea incapaz, se desconoce su nombre, su edad, y diferentes posiciones que al final lo que nos hace necesario es determinar la edad de la persona para poder darle reconocimiento en el registro civil. También es necesario pues regular ciertas situaciones como que se cometen cuando se inscribe a alguien, error en nombres, los apellidos, en las fechas de nacimiento, inclusive del fallecimiento, una rectificación de partidas. Y vamos posibilitando no solo el derecho contractual, sino también regula la vida del ser humano. Entonces, entendamos nuestro Código Civil. ¿Tienen todo su Código Civil a la mano? Solo tómelo. Vamos a hacer una pequeña exploración de su Código Civil y ya luego ustedes me van a decir si lo entendían de esa forma o no. El Código Civil, al final, entendamos algo. Las dos grandes ramas del derecho, jóvenes, están concebidas de la siguiente forma: derechos personales y derechos reales. Derechos personales son aquel conjunto de derechos. Se los voy a resumir de esta forma. Lo que me interesa es que lo comprendan. Entonces voy a utilizar quizás una forma muy burda para que ustedes lo puedan comprender fácilmente. Los derechos personales son aquel grupo de derechos que al final posibilitan la vida del hombre o el ser humano dentro de la sociedad. Aquellos derechos que la persona tiene son propios de la persona por el hecho de ser seres humanos. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a un hombre, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a tener una familia, ¿sí? Esos son derechos personales, pero también hay derechos reales, los derechos de que la persona tiene a tener un patrimonio. Los derechos reales son aquel conjunto de bienes que van a ser parte de una persona, o ya sea una sociedad, pero esa sociedad tiene que ser manejada por personas. Entonces, es fácil entender cuando entendemos el derecho en su forma completa, como tal, como un conjunto de derechos personales y derechos reales. Van ustedes a entender, y espero que Leslie y Fabiola no se me duerman, van a ustedes a entender que los derechos en nuestro Código Civil está cimentado en esos dos grandes campos de derechos: derechos personales y derechos reales. Entonces, su libro primero, ¿de qué va a tratar? Sobre derechos personales. Por eso es que su libro primero trata sobre la persona y la familia. Pregunta, ¿su libro primero trata sobre la persona y la familia? Sí. Ok. La Constitución Política de la República de Guatemala, ¿qué es lo que dice? Esa es la primera obligación del Estado: proteger a la persona y a la familia, ¿sí? Entonces, es fácil de notar que pese a que el código, imagínense, su Código Civil es de 1964, su Constitución de 1986. Entonces, veámoslo así. Tiene una concepción netamente sobre estos dos campos del derecho: derechos personales y derechos reales. Entonces, libro primero de la persona y la familia, lo que hace en sí es matizar el primer campo, el primer grupo de derechos personales. Entonces, por eso van a encontrar en el primer libro la persona,
las teorías de la personalidad, ¿sí? Una connacencia, conmorencia, y van a encontrar también el derecho de la persona a la familia, van a encontrar la adopción, incluso el reconocimiento de hijos. ¿Ven? Cuando vemos jurisdicción voluntaria, vamos a encontrar el reconocimiento de persona y de tercero. Pregunta, ¿en qué artículo está el reconocimiento de la persona en el Código Civil? Están los primeros artículos. ¿En qué artículo es? Artículo 1, licenciado. ¿Artículo? Artículo 1, licenciado. No. No, lean más. Artículo 4, licenciado. Artículo 4. Léalo, por favor. Lea el cuarto. Artículo 4, identificación de la persona. La persona individual se identifica con el nombre con que se inscriba su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido de sus padres, casados o de sus padres no casados que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los apellidos de esta. Ok, la identificación de personas, el derecho de la persona a un nombre, es el derecho de la persona a un nombre. Pero vámonos unos artículos un poquito más allá. ¿Dónde está la forma en que la persona se identifica? Vamos un poco más allá. ¿Qué artículo? Artículo 5. Léalo, por favor. Artículo 5. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su patria de nacimiento, o use incompleta su nombre o omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada, hecha en escritura pública por la misma persona, si fuera mayor de edad, o por sus padres que ejercieran la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en identificación conforme al procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil. Ok, entonces vean, ese artículo es fundamental. Ese artículo es fundamental para atender uno de los asuntos de jurisdicción voluntaria, que es la identificación de persona o la identificación de tercero. La identificación de persona está en el primer párrafo, pero cuando indica, ya se los había explicado a ustedes, una identificación por medio de un tercero, ya es la identificación de tercero. Eso ya es jurisdicción voluntaria. Ahí en el segundo párrafo, si quieren ustedes, solo subrayen la parte de identificación por una tercera persona y le anotan a su lado derecho, en la partecita, decreto 54-77. ¿Por qué? Porque eso ya es un asunto de jurisdicción voluntaria y no es que esté regulado en el Código Civil, sino el proceso. Es decir, ahí ya nos habla de la identificación de alguien, cómo puede realizarse. Pero el proceso en sí lo vamos a encontrar regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, tal como yo ya les había indicado. Entonces, pues bueno, vamos a ver que el libro primero, esto es a manera de que ustedes pues vayan entendiendo su ley. El libro primero, al final lo que contiene son derechos personales, ¿sí? Obviamente de la persona y la familia, pero derechos personales. Y el libro segundo, si se dan cuenta, integra el otro gran campo de derechos, que son los derechos personales. Entonces, el libro segundo, por eso es que lo denominamos, y esto va en atinencia al campo del derecho real. Tenemos un números clausus. Entonces, el libro segundo lo que hace es integrar ese otro gran campo y lo denomina del derecho de la propiedad y los demás derechos reales. ¿Cómo se llama su libro segundo, por favor? ¿La familia? Libro segundo. De los bienes de la de los propiedad y bienes de demás derechos reales. Ok. Entonces, de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. En cierta forma, si a mí me hubiera tocado que denominar su libro segundo, sencillamente yo solo le hubiera dispuesto derechos reales. ¿Por qué? Porque la propiedad es el derecho real por excelencia.
Lo que hace quizás lo que pensaron los creadores del Código Civil y del Código Procesal Civil al final fue integrar este campo de una forma que se pudiera entender fácilmente. ¿Por qué? Porque sería imposible, inviable, hablar de los demás derechos reales si no existiese el derecho real de la propiedad por excelencia. Es decir, yo no puedo hablar de un usufructo, no puedo hablar de un arrendamiento, no puedo hablar de pues un mutuo, si no tengo la propiedad. Si no hay propiedad, es inviable que yo pueda hablar de los demás derechos reales, ¿sí? Porque los derechos reales, como ustedes se los han enseñado, me imagino yo, integran tres grupos. Derechos reales, obviamente el de la propiedad, principales, derechos reales accesorios, o ¿cómo le llamaban ustedes? ¿Cómo se los han enseñado? Yo creo que, si no estoy mal, si no me recuerdo, en Guatemala todavía puede integrar dos situaciones más, pero veámoslo así: accesorios para esta clase, porque lo que me interesa es que ustedes lo entiendan. Pues accesorios, ¿por qué? Porque no son gozados por el propietario, sino son derechos reales que goza, cuyo titular goza un derecho real, pero perteneciente a otra persona. Es decir, yo gozo el derecho real sobre un bien ajeno. Yo tengo el arrendamiento, la casa no es mía, pero yo tengo ese derecho real. Yo tengo ciertos derechos. Ese derecho real me lo ha cedido el propietario. Yo soy el propietario, no. Yo tengo un derecho real sobre un bien ajeno. Esa es la facultad que tengo. Por eso no podemos denominar derechos reales accesorios y derechos reales de ejercicio, aquellos que no limitan el ejercicio de un derecho real principal o accesorio, pero que integra sus propios derechos y que al final puede ser tener un jus persecuendi, perseguible ante cualquiera que pues ostente ese derecho cuando yo ya tengo la titularidad del mismo. Ok. Derechos reales. Libro segundo. Libro segundo, al final lo que integra son derechos patrimoniales. Y el libro tercero, ¿qué sucede cuando estos derechos reales, pues por alguna razón su titular fallece o no está, se ausenta? ¿Qué sucede? Pues se necesita, por cuestiones de que el Estado necesita señalar a quién le va a imputar esos derechos, pero también las obligaciones, nace el derecho hereditario, que es propiedad de quién van a ser ahora. Entonces, su libro tercero, por eso es que van a encontrar ustedes la sucesión hereditaria. ¿Sí o no? Verifiquen, libro tercero del Código Civil. Sí, licenciado. Sí. Ok. Ahora, ¿dónde van a quedar inscritos esos bienes? Si son derechos, por ejemplo, reales, no de mero goce ni ejercicio, sino son derechos reales, por ejemplo, principales, como por ejemplo una propiedad inmueble, ¿dónde van a quedar inscritos? Tiene que haber un registro, tiene que haber una institución que garantice y legitimice esos derechos. Nace el registro de la propiedad. Para mí, si me tocara que reformar esta ley, yo integraría no solo el registro, sino también el registro de garantías mobiliarias y así todos los registros, porque esa es la base registral, nuestra seguridad y certeza jurídica en los bienes. ¿Sí? También recuérdense que en la actualidad podemos encontrar el registro de poderes, que eso ya es otra situación. Pues bueno, encontramos nuestra base de derecho registral, el registro de la propiedad. Y nuestro libro quinto, ¿qué contiene? Si Patricia tiene un derecho personal, tiene derecho pues, a una vida digna, a un derecho patrimonial, ya lo vimos que tiene derechos a sus derechos personales, pero también tiene derechos patrimoniales. Pero si quiere vender la casa que tiene o un lote que adquirió, pues obviamente va a necesitar de una herramienta para ello. Y para eso encontramos el derecho contractual. Entonces, nuestro libro quinto se va a dividir en dos partes. Si se dan cuenta, vamos a encontrar derecho a obligaciones y los contratos en particular. ¿Cuál es la denominación de su libro quinto? Del El derecho. derecho de obligaciones. De las obligaciones. ¿Cuál es la denominación de su libro quinto? Porque no me lo han dicho bien.
Del derecho de obligaciones, primera Del parte, derecho de obligaciones. Ok, entonces vean, al final la base contractual, las reglas del juego se sientan sobre la mesa y el Estado a través de la ley nos manifiesta cuáles son las bases para poder contratar, para poder hacer parte de esos derechos, pero también de esas obligaciones. Y eso es al final lo que sustenta nuestra base civil. Cuando llegamos a nuestro Código Procesal Civil, que es nuestra ley adjetiva, ya saben que el Código Civil es ley sustantiva y nuestro Código Procesal Civil su ley adjetiva, lo que nos indica son todos esos procesos que al final lo que nos van a dar es una luz sobre cómo vamos a hacer o qué pasos vamos a necesitar para poder ir utilizando todas esas herramientas de las cuales estamos dotados, ya sea por nuestros derechos personales como con nuestros derechos patrimoniales. Sí, Patricia. Una pregunta. Usted dijo que eran dos derechos que había en el libro quinto. ¿Cuál sería el segundo? Perdone. Dos Dijo campos o dos grupos, Ajá, dos campos es o que dos solo... grupos de derechos. Ajá, eso es. Derechos personales, ¿sí? Y derechos reales. Derechos personales y derechos reales. Derechos personales, ya les indiqué, libro primero, derechos reales, libro segundo, y los otros tres son complementarios, parten de uno y de otro, ¿ya? Ok, entonces, ¿sí lo entendimos ahí, Patricia? Sí, gracias. Ok, entonces, pues lo que vamos a ver en jurisdicción voluntaria son pues parte de derechos personales, pero también vamos a ver derechos reales. Por ejemplo, una combinación entre ambos derechos, porque sería difícil separar unos de otros, son fuente de la misma ley. Por ejemplo, la constitución de patrimonio familiar. Ahí lo que estamos viendo es el derecho de las personas a un patrimonio, pero estamos viendo que a través de un proceso de jurisdicción voluntaria, lo que se hace es proteger ese patrimonio familiar. Entonces, pues voy a permitirme compartirles una hoja en blanco y vamos a repasar lo que ya vimos, porque lo que me interesa al final es que entendamos precisamente eso que les estoy explicando. No se duerma, María Alejandra. Dame un segundo, voy a tratar de compartirles acá mi pantalla. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Sí me han entendido? Sí, Sí, licenciado. Ok, gracias. Ok, perfecto. Entonces, pues, ahí estamos, en cierta forma, con una pequeña pizarra, un documento en Word, y lo que vamos a hacer es que lo vamos a utilizar para explicarles lo que necesito. Pregunto si logran ver la hoja en blanco o no.
No, licenciado. Licenciado. No, licenciado, no se visualiza. Ok, déjenme ver, pues. Vamos a ver si ahorita. Dame un segundo, estoy intentando que me comparta esto. No sé por qué no me deja compartirles pantalla, jóvenes. Como que está un poquito, no sé si la configuración del Meet, esta vez que me lo dejaron con otro tipo de configuración, pero sí, no me está dejando. Bueno, voy a intentar hacerlo a través de una pizarra que pues la integra también Meet. Bueno, mientras esto me lo desplaza, ¿quién me puede indicar cuáles son los 3 asuntos de jurisdicción voluntaria que ya vimos que estaban en el Código Procesal Civil y Mercantil? El proceso sucesorio, la de donación mortis causa
que vaya en el proceso sucesorio, subasta voluntaria y la identificación de tercero. Sí, son tres. El proceso sucesorio, la subasta voluntaria y la identificación de tercero. Si algún examinador, por ejemplo, en sus privados le preguntara a ustedes, licenciado, como ustedes pues les hagan llegar al final la pregunta, indíqueme dónde usted ubica eh, el proceso sucesorio testamentario. Pues, obviamente usted le han de decir que dentro del proceso sucesorio es el mismo proceso. O por ejemplo una donación mortis causa por causa de muerte. Eso también pues obviamente es parte de una identificación, un proceso sucesorio como tal. No es más que eso, no van a tener ustedes mayor inconveniente en poderle responder ese tipo de cuestionantes a su maestro. Bueno, eso es dentro del Código Procesal Civil Mercantil. ¿Quién fue, a quién le delegaron y qué institución le delegó el proyecto de ampliación de la jurisdicción voluntaria? ¿Qué indican ustedes? Licenciado, disculpe, yo tengo esta anotación, no sé si estoy en lo correcto, en el año 1977 a través del decreto 5477, que se promueve para que el notario conozca más asuntos de jurisdicción voluntaria. No sé si estoy en lo correcto. Sí, pero anterior a eso, ¿quién fue el creador? ¿A quién le delegaron la creación del proyecto de ampliación de jurisdicción voluntaria? Licenciado, es Eduardo Gitiur. No, No sé si sea no él. es No. Eduardo Couture. Bizantino Marciano. No, tampoco. Mario Aguirre Godoy. Doctor Mario Aguirre Godoy, exactamente. Si alguien tiene activo el audio ahí o está en otra situación, por favor, le voy a agradecer que si en dado caso no le interesara la clase, pues, pudiera abandonarla, no hay ningún problema. Ok. Sí es efectivamente el doctor Mario Aguirre Godoy. Este profesional, pues, guatemalteco, le delega, el Colegio de Abogados y Notarios le delega la facultad para poder ampliar la jurisdicción voluntaria. Se le delega la creación de este proyecto en 1970, 71 aproximadamente, y no es sino hasta 1977 que se le da vida a este proyecto. El Congreso decirle darle vida mediante el decreto 5477. Y se aprovecha precisamente un evento de trascendencia que pues por las fechas pues sucedía en Guatemala, que era el 14º Congreso de Notariado Latino. Eso nótelo porque alguien pues que le gusta la historia les puede preguntar a ustedes. Entonces se aprovecha este congreso y pues se le da vida a lo que se conoce actualmente como decreto 54-77 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene pues 16 asuntos de jurisdicción voluntaria. Originariamente eran 17. ¿Qué asunto no se le dio vida dentro de ese proyecto? ¿A la adopción, licenciado? ¿A la? ¿A la adopción? A la adopción, exactamente. ¿Por qué? Pues debido a la mala práctica notarial. Ese fue el problema. Pregunto, ¿ya pueden ver la hoja en blanco que se está compartiendo? Ya, licenciado. Ok. Entonces, vamos a hacer un pequeño detalle con los asuntos que hemos visto. Bueno, vamos a utilizar esto acá. Los primeros 3 asuntos, pues, están conformados por el proceso sucesorio, el que ya habíamos indicado. Posteriormente, pues tenemos, ya lo indicamos, la identificación tercero y la subasta voluntaria. ¿Sí? 3 asuntos contenidos en el decreto
Estos están contenidos en qué decreto. Decreto ley. Código Procesal Civil y Mercantil, licenciado, decreto ley 107. Código Procesal Civil y Mercantil. Excelente. Ya ven que ustedes lo manejan mejor que yo ahora. ¿De qué año? Pues veámoslo acá. Estos son de el año 1964. Poco a poco les voy a ir engrosando más el conocimiento a ustedes. Entonces, pues esto facilita conocer nuestros primeros asuntos. Posteriormente, pues, en el año de 1970, aproximadamente, se le delega al doctor Mario Aguirre Godoy el proyecto de ampliación de la jurisdicción voluntaria, y no es sino hasta el año de 1977, jóvenes, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta, que pues se aprovecha el 14º Congreso de Notariado Latino. Por medio de esto, pues el Congreso le da vida a lo que actualmente nosotros conocemos como decreto, a ese no es decreto ley, es el decreto 5477 del Congreso de la República de Guatemala. Y a partir de acá voy a utilizar una técnica para enseñarles los demás. ¿Sí? Los primeros tres, utilizamos acá una pequeña técnica. Una P, una I y una S. Voy a marcar de este color. Cuando ustedes quieran saber, por lo menos, si quieren evitarse, el cerebro muchas veces es imposible que se mecanice todo y que se recuerde de todos los conceptos. Entonces, normalmente nuestros cerebros como que lo que necesita es acceder a la ventanita donde está ese conocimiento para recordarse de todo lo demás, porque nosotros tenemos pues una gran capacidad. Esos factibles que utilizamos pues las herramientas, conocemos la ruta, sabemos dónde pinchar en la computadora. Lo mismo sucede en nuestro cerebro. Las mujeres que tienen hijos, incluso los hombres, es común que le digan a su hijo, mira, no le dicen, en la mayoría de casos, pues no le dicen, ¿querés ir a orinar? ¿Querés ir a sentar? Sino querés ir a hacer pis. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Querés ir a hacer pis? Porque el niño pues no entiende términos muy concretos. Entonces, en jurisdicción voluntaria, los primeros tres, quizás el ejemplo es un poco, pues, impreciso, pero les puede ayudar. Los primeros tres asuntos se los van a aprender con el código PIS, donde la P será proceso sucesorio, saludos Débora, la I, identificación de tercero, y la S, subasta voluntaria. ¿Estamos con los tres primeros? Entonces, PIS, P, proceso sucesorio, I, identificación de tercero, y la S, subasta voluntaria. Cuando hablamos de estos procesos sucesorios, ustedes ya saben que dentro del proceso sucesorio, pues van a encontrar el proceso sucesorio en su vía testamentaria, también en su vía intestada, también pues van a encontrar dentro de ese mismo proceso, van a encontrar la donación mortis causa, causa de muerte. Pero son tres asuntos donde está el proceso y donde van a manejar, por ejemplo, el proceso sucesorio, la excepción de esto. Bueno, 1977, 14º Congreso de Notariado Latino. El Congreso aprovecha este evento y le da vida al decreto 5477 del Congreso de la República de Guatemala. El Congreso, pues, nos da 17 asuntos originalmente. Y posteriormente, debido a la mala práctica notarial, pues ya solo nos deja 16 asuntos. ¿Cuáles van a ser esos 16 asuntos, jóvenes? Los vamos a enumerar de esta forma. El primero, recuérdense que tiene que ir con un código. ¿Se recuerdan ustedes del código? ¿El código cuál es para aprenderse los primeros 6 asuntos? Mía, ¿sí? Entonces, disposición de bienes de menores, disposición de bienes de incapaces, disposición de bienes de ausentes. El otro va a ser gravamen de bienes de menores, gravamen de bienes de incapaces y gravamen de bienes de
ausentes. Si se dan cuenta, los primeros 6 asuntos tienen que ver sobre bienes. Sobre bienes, ¿sí? Y el otro va a ser la constitución de patrimonio familiar, un CPF. Constitución de patrimonio familiar. ¿Qué es lo que encuentran ustedes acá? Por ejemplo, si yo les quisiera decir a ustedes, miren jóvenes, ¿cuáles son los primeros 6 asuntos? Ustedes ya saben que los primeros todos llevan bienes. ¿Bienes de quién? Bienes de menores, incapaces y ausentes. Obviamente, eso no les va a ustedes a crear ningún inconveniente, ¿sí? Vamos a ver. Esto me permite integrar algo acá. Bueno, voy a mandarlo. Entonces, aquí van a encontrar ustedes el código base que les va a decir a qué se van a referir siempre sobre cada uno de estos asuntos. Menores incapaces y adolescentes. Entonces, por eso va a ser sencillo. Los primeros 6 asuntos, disponer y grabar. Esos términos ténganlos por memorizados. Disponer y grabar. O por lo menos por entendidos. Disponer, ¿cómo disponen ustedes? A través de la venta. Es una forma de disponer. ¿Cómo graban ustedes? A través de la hipoteca o la prenda, lo que actualmente, pues, por las modificaciones de ley es una garantía mobiliaria. ¿Sí? Entonces, disposición y grabar. Disposición. ¿De qué disponen? De bienes. ¿De quién? De los menores, de los incapaces, de los ausentes. Por eso es que el primer trámite va a ser similar. En los primeros 6 asuntos va a ser similar. Disposición de bienes de menores, incapaces y ausentes. Grababan de bienes de menores, incapaces y ausentes. Cuando veamos los pasos, les voy a enseñar cuál es la trampita ahí, cuál es lo más fácil para que se lo puedan aprender. Y el 7º asunto, que también tiene que ver con bienes, la constitución de patrimonio familiar. Vean algo interesante en relación a esto. A ver si encuentro. Lo interesante de esto acá. Veámoslo acá. Tiene que ver con bienes. Si tiene que ver con bienes, va a terminar en escritura pública. Escritura pública. Sí. Y si termina en escritura pública, pues es común que vayamos a tener presente el registro de la propiedad. Entonces, si tiene que ver con bienes, ¿qué tienen que saber ustedes, jóvenes? Que termina en escritura pública y tiene que ver el registro de la propiedad. Se tiene que operar en el registro de la propiedad. Lo otro. Aquí tenemos 7 asuntos. 7 asuntos jóvenes. Está sencillo. Vamos a encontrar otros 8. A ver, 1. Aquí vamos a utilizar un término. ¿Se recuerdan ustedes que les dije el término? De las R's. Codoe o cadoe, como ustedes quieran. ¿Dónde? Pues obviamente la primera va a ser cambio de nombre. La segunda inicial va a ser omisión de partida. La tercera va a ser determinación de edad. La cuarta sería omisión de partida. Omisión de partida es que se omitió, no está. Error en el acta de inscripción. Y tenemos los primeros 5 asuntos de estos 8, de esta gran parte. Entonces, si tiene que ver con bienes, termina en escritura y pues obviamente debe operarse en el registro de propiedad. Y ahora en este otro grupo, entramos con el grupo de las
4 RPs. Aquí tenemos una RP. Licenciado, ¿Sí? disculpe, solo que la omisión de partida está 2 veces. ¿No sería omisión en el acta de inscripción? Tiene razón. Eso, la segunda es omisión en el acta de inscripción. Correcto. Correcto. Entonces, tenemos cambio de nombre, omisión de partida, determinación de edad, omisión en el acta de inscripción y error en el acta de inscripción. Y vamos a encontrar 3 RP. Dejemos la otra RP fuera de la ley porque esa no está en ley, pero en la práctica sí se realiza. Aunque ya les indicaré cuál es la situación y la posición legal sobre ello. La primera, pues obviamente, va a ser reconocimiento de preñez. La segunda, pues obviamente reconocimiento de parto. La tercera, rectificación de partida. O al revés, como ustedes quieran. Y aquí tenemos 8 asuntos. 8 asuntos, pues al final tienen que ver con asuntos de la vida civil de la persona, con derechos personales, si los quieren ver, lo quieren ver ustedes así. Y si tiene que ver con derechos personales, pues va a terminar en auto o resolución notarial. Les explicaré cuál es la diferencia entre los dos. Autorresolución notarial y obviamente pues deben de operarse en él. ¿En dónde? En el RENAP. En el RENAP, exactamente. Deben de operarse en el RENAP. ¿Por qué? Pues obviamente por la naturaleza. Tiene que ver con asuntos de derechos sobre derechos personales. Eso es lo importante. Ya cuando veamos los pasos van a ver ustedes en qué nos va a ayudar esto. Aquí tenemos 8 asuntos. Pero también tenemos otro asunto más que no termina en escritura pública ni en autorresolución notarial, que se opera en el RENAP porque tiene que ver con derechos personales. De hecho está en el libro primero, que es la ausencia, pero no termina ni en escritura pública ni en resolución notarial. ¿De cuál estamos hablando? De la declaratoria de Ausencia. Sí, dejémoslo por acá. Lo vamos a dejar acá. Declaratoria de ausencia. De ausencia. Okay. Este termina en resolución judicial. Se recordarán ustedes que yo les indiqué que si termina en resolución judicial, obviamente pues también se va a operar en el RENAP. La certificación con duplicado se opera en el RENAP, pero ojo, regla general, cuando ustedes finalizan un asunto de jurisdicción voluntaria, el expediente ya formado, ya finalizado, se debe remitir al archivo de protocolos. No hay fecha, no hay plazo para eso, pero sí lo tienen que remitir al archivo de protocolos. Pero hay una excepción, y la excepción es la declaratoria de ausencia, porque si termina resolución judicial, la certificación de esa resolución, aunque se opere en el RENAP, el expediente no se remite al archivo de protocolos. El expediente se remite ¿a dónde? Al archivo de tribunales. ¿Se recuerdan que les dije? Entonces, es el único caso donde el expediente no se remite al archivo de protocolos, sino al archivo de tribunales. ¿Vamos ahí? Sí, Entonces, ¿cuáles son los que se remiten al archivo de protocolos? Todos los demás. Todos los demás. Gracias. Licenciado, el de archivo de tribunales, ese sí es obligatorio, ¿verdad? Por supuesto, porque es una resolución judicial. De hecho, como usted remite, recuerde que es un trámite mixto, lo inicia el notario. El notario luego lo eleva a conocimiento del juez para que el juez resuelva. El expediente se va a encontrar en posición del juez, en control jurisdiccional del juez. Entonces, aunque el notario diga no, el expediente, pues el mismo juez lo remite al archivo de tribunales. No es que vuelva a pasar a manos del notario, sino de una se va al archivo tribunal. ¿Tiene tiempo? No,
No, lo que le entregan al notario es la certificación con suplicado para que la pueda operar en el RENAP. ¿Sí? Ok. Ojo con esto. Todos los expedientes no tienen plazo para revisión. Solo de ahora su audio, por favor. Gracias. Todos los expedientes no tienen plazo para remisión al archivo de protocolos, a excepción de uno, que es el siguiente. Si tiene un plazo, si no se remite dentro de ese plazo, hay multa para el notario. ¿De qué asunto les estoy hablando? En 1983 se amplía aún más la jurisdicción voluntaria. Y eso es a través de otro decreto ley. El decreto ley 125-83. Y es el único asunto que tiene su propia ley. ¿Cuál es? La rectificación de área de bienes inmuebles urbanos, de bien inmueble urbano. ¿Sí? Es el único asunto que contiene su propia ley. Y es el único asunto que sí tiene plazo para que el expediente se remita al archivo de protocolos. Es, ahorita lo amplío. Es el único asunto donde la ley pues sí ha determinado cierto tiempo para poder remitirlo al archivo de protocolos, que son 45 días, y si no se remite dentro de ese plazo, pues se le impone multa al notario. Eso tienen que tomarlo ustedes en cuenta. Obviamente la multa pues tampoco es tan grande. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, ¿son días hábiles? Ok, veamos. ¿Se recuerdan que yo les dije que tenía que traer su ley? Decreto 125-83, por favor. ¿Quién me lee el artículo donde está el plazo para remitir el expediente al archivo de protocolos? Y me dice cuánto es la multa. Ya se muere el sueño, Fátima. ¿Qué me dice? El artículo 15. Por favor, léalo. Artículo 15. Archivo del expediente. Al extender el testimonio, el notario pondrá razón en el expediente, indicando esa circunstancia, y dentro de los 45 días siguientes a esa fecha, lo remitirá al Archivo General de Protocolos para su archivo. La omisión del envío de las diligencias dentro del plazo indicado hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales, que impondrá el director del Archivo General de Protocolos. Ok, ahora bien, ¿son días hábiles o días comunes? ¿Dónde vamos a encontrar la base para saber si son días hábiles o días comunes? En la ley del organismo judicial. Exactamente, entonces nos vamos a la ley del organismo judicial. ¿Y qué nos dice la ley del organismo judicial en estos casos? Solo en materia constitucional, pues obviamente todos los días y horas van a ser hábiles. Y en este caso, ¿cómo podemos computarlo? ¿Cómo debemos computarlo? Como días hábiles. Ya vamos a hacer una enmarcación sobre eso, porque sí tienen que utilizar toda la ley. Recuérdense, el derecho es uno. Y así como yo les estoy preguntando, nacen las preguntas y nace todo eso. Y eso es importante. Pero tenemos que entender nuestra ley, porque esos son son conocimientos que ustedes ya tienen que tener adquiridos. Pero es interesante. La pregunta es si va a quedar para nuestro próximo día de clases. ¿Qué son, días hábiles o días comunes? ¿Cuál es nuestro fundamento legal? Días hábiles. Entonces ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Entonces, ahí es donde vamos a llegar. Dejémosle eso para que al final todo lo podamos contestar. Le voy a dejar esa parte de investigación. Ok, solo quiero saber algo. De lo que les expliqué la vez pasada, con este repaso, ¿cómo estamos? ¿Ya sabemos cómo están los asuntos? Sí, Muy
¿Ya no nos quedan dudas sobre cuáles son los asuntos de jurisdicción voluntaria sobre los que vamos a tratar? Ya no. No, licenciada. Ya no, Va. Pero hubo alguien que no me dijo algo, nos hizo falta un asunto. Si se dan cuenta, tenemos 3 en el 107, decreto ley 107, 16 del 54-77 y 1 en el decreto ley 125-83. Son 20. ¿Cuál hace falta? La reposición de partidas. Partida que solo es empleada en práctica. Exactamente, que ese, la omisión de partida o asiento extemporáneo, que también podríamos darle hacia este asunto, pues el proceso o el trámite es similar a ese asunto. Entonces la reposición de partida, si nos preguntaran el trámite, es similar a ese asunto. En la práctica se realiza. ¿Y qué es lo que pasa? Al no tener fundamento legal, pues hace un poco la actuación del notario un poco complicada, porque si hay algún problema, obviamente, indudablemente el notario tendría responsabilidades legales. Lo encontramos en algunos libros, por ejemplo, el difunto licenciado Ricardo Alvarado Sandoval y ¿cómo se llama? Antonio Gracias, pues los denominaban así, pero cuando uno lleva estudiando un poco más y va leyendo un poco más, la cuestionante pues resulta de entender que nosotros al final, y el notario que al final pues hace alarde de una fe pública sobre la cual pues el Estado lo dota y le permite actuar dentro del mundo del derecho. ¿Qué sucede cuando por alguna omisión o algo involuntario pues comete un error y hay problemas legales? La pregunta es, el notario puede actuar y nosotros podemos actuar en base a la ley, pero cuando no tiene facultades legales, la pregunta es, ¿tendrá responsabilidad legal el notario? Pues obviamente sí, un poco complicado porque si bien es cierto, pues en la práctica se hace como dirían estos profesionales, pero legalmente podríamos tener serios inconvenientes, ¿no? Como notarios, porque no tenemos una base legal para ello. Si bien es cierto el trámite similar, y pues se ha hecho, no tenemos un fundamento legal para ello, y esto podría traerle serios inconvenientes al profesional. Yo discurro en cuanto a estos profesionales, no porque no me parezcan malos, de hecho, pues mis respetos para el licenciado Ricardo Alvarado Sandoval, pero un poquito complicado cuando nos atrevemos a mencionar la reposición de partida, sobre todo el tema de responsabilidades legales para el notario, ¿verdad? Entonces, pero igual forma, se lo dejo en el tintero. Cuando ustedes lleguen a sus privados y le preguntan, ya saben qué asunto es, pero sí queda mucho tema de discusión sobre ello. Sí tienen que ser ustedes más críticos, inclusive con lo que les enseñen, para que a la larga pues sean profesionales un poco más conscientes y más seguros de lo que al final pues van ustedes a impartir, y al final pues va a ser parte de su práctica notarial. No los voy a cansar mucho por la hora porque ya sé que tienen que conectarse a su siguiente clase, pero yo espero haberles dejado ya ahorita lo esencial. En la próxima clase sí vengan preparados con sus leyes, porque ya vamos a empezar por los pasos de cada uno de los asuntos. Después de los pasos, iniciamos con los documentos en jurisdicción voluntaria, y una vez iniciado eso, pues vamos a ver para su próximo examen en atinencia ya un trabajo práctico. Entonces ya vamos a ver un pequeño prontuario sobre jurisdicción voluntaria y ya les voy a pedir ciertas cosas. Yo espero realmente irles aportando a ustedes, y vuelvo y repito, sus dudas son importantes. Acá todos estamos aprendiendo y espero que estemos desglosando esto. Los dejo a ustedes entonces, feliz tarde y les deseo lo mejor en su próxima clase. Feliz tarde, gracias, Lick. Feliz tarde, gracias. Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado.